Vamos a tener hoy la primera parte del viaje del Papa a Hungría, un análisis de lo que ha dicho allí, lo que ha hecho, y no solo antes de ir y al ir, sino también al regresar, que como siempre suele ser sumamente interesante lo que dice con los periodistas. Vamos a centrarnos en cuando se fue, un poco antes, sí, y cuando llegó. Lo primero que hizo. Estad atentos porque va marcando las pautas por dónde debe ir el continente europeo y vaya que se las está marcando. Lo primero que vamos a mostrar es precisamente esto, lo de siempre. Cuando el Papa hace un viaje a algún lugar, ¿dónde va primeramente? Pues a ver a la Virgen Salus Populi Romani. Y es lo que ha hecho de nuevo. Como siempre, lo primero es lo primero, consagrarlo todo a la Virgen. Ya sabéis a quién en verdad, ¿eh? No es a la Virgen, por supuesto. Mirad lo que va aconteciendo antes de que parta. El cardenal Parolin dice, el Papa en Hungría será peregrino de paz, acogida y encuentro. Vamos a ver qué destacamos de todo esto. Los 3 días de Francisco en Budapest no dejarán de poner de relieve su compromiso con la construcción de una sociedad fraterna en una Europa herida por la guerra y que vive, como reitera el secretario de Estado Vaticano, la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Como siempre, Fratelli Tutti. Europa, la clave de todo para lo que va a venir. En la pregunta que le hacen y la respuesta es más de una, vais a ver qué cosas realmente interesantes llega a ir soltando. El Santo Padre estará en el corazón de la Europa herida por la guerra. Hungría limita con Ucrania. ¿Qué importancia tiene la presencia del Papa? Esta visita está prevista desde hace tiempo, por lo que no está motivada en primer lugar por la situación actual marcada por la guerra en Ucrania. Bueno, como si el Vaticano no supiera que iba a haber guerra en ese lugar, si son parte de los que instigan. Pero así se desmarcan. Pero como sabemos, esta tragedia que se está perpetuando está muy cerca del corazón del Papa y estoy seguro de que en esta visita no se pasará por alto ninguna oportunidad que se pueda presentar para promover la paz. De eso van. Por tanto, esta atención especial del Santo Padre enriquece también su presencia en Hungría con este estímulo para un mayor compromiso por la paz. Como siempre, se muestran garantes de eso. El país está en el centro de los flujos migratorios de la ruta de los Balcanes y de los que huyen de la guerra entre Moscú y Kiev. En la iglesia de Santa Isabel de Hungría habrá un encuentro con los pobres y los refugiados, como también ha mencionado antes. ¿Incitará la visita del Papa aún más a reconocer y ayudar así a los necesitados?, le preguntan. Y responde, estamos viviendo en Europa la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 8 millones de refugiados ucranianos han cruzado a la Unión Europea. Y Hungría, en esta situación, se ha comprometido a mantener sus fronteras abiertas a las personas que huyen de la guerra en Ucrania y más de 4 millones de personas han pasado por Hungría, ya sea directamente desde Ucrania o desde Rumanía. Y aunque solo quedan unos pocos, las cifras dan alrededor de 35.000, la Iglesia Católica local, a través de Cáritas en particular, pero también con la ayuda del Gobierno, ha hecho todo lo posible para acoger y cuidar a estos refugiados mientras continúan su viaje hacia otros países europeos. Y parte de este trabajo también ha consistido en evitar que mujeres y niños, en particular, sean víctimas de la trata de seres humanos. Al mismo tiempo, sin embargo, la Iglesia sigue preocupada por la situación de la migración irregular a lo largo de la ruta de los Balcanes y la difícil situación a la que muchos se enfrentan, por ejemplo, a lo largo de la frontera entre Hungría y Serbia. Aunque muchos de los que se encuentran en la frontera no son refugiados, la mayoría necesita protección y todos deben ser tratados con el respeto que merecen como personas humanas. Pero también señalamos, y es justo hacerlo, que se trata de un problema que no concierne solo a Hungría, sino a todos los países de la región, especialmente a los situados a lo largo de la frontera con la Unión Europea, que luchan por hacer frente a los crecientes flujos de migración mixta procedentes de países en conflicto y en situación de extrema pobreza. En este sentido, toda Europa debe encontrar la manera de responsabilizarse de quienes buscan una vida mejor dentro de sus fronteras. Y esto, por supuesto,
incluye trabajar para ayudar a los migrantes a permanecer en sus países de origen, en paz y seguridad, para que no se vean obligados a huir o buscar paz, seguridad y trabajo decente en el extranjero. Fijaos que ahora hablan de paliar esta situación desde los países de origen, cuando lo que se ha estado fomentando es que vinieran de todas partes hacia Europa y llegan unos por el sur, otros por el este, y es un no parar. Todo esto conlleva problemas, sí, porque hay gente que lo recibe bien, pero otros no. Y cuando hay crisis, las cosas son peor. Bueno, pues ya recordaréis todos el plan Kalenji, un plan para que estas cosas sucedieran hace muchos años, y está pasando. Las cosas no pasan porque sí, y ahora ellos, ya veis, son los garantes de la ayuda y para que todo se solucione. Como siempre, primero se genera el problema y luego se da una solución, y así alguien queda como el benefactor. Ahora le preguntan, hay una gran expectativa en el país. Iglesia y gobierno trabajan juntos para dar a todos la oportunidad de participar en el encuentro con el Papa. Por ejemplo, el transporte a los lugares de la visita será gratuito. Así que todo el país tiene una fe viva. Sí, Iglesia y gobierno, trabajando juntos. Iglesia-Estado. ¿Os recuerda algo de tiempos pasados esto? En España de no hace tanto, y aún por detrás la cosa sigue funcionando igual. Una fe viva y admirable la del pueblo húngaro, especialmente vinculada a muchos santos que se veneran en el país, desde San Martín, San Esteban hasta Santa Isabel. Pero es también una fe de la que han dado testimonio ejemplar figuras recientes. Pensemos en los diversos mártires y confesores de la fe vinculados al periodo de la persecución atea. Como no recordar aquí la figura emblemática del venerable cardenal Joseph Mindszenty. Una fe, pues, forjada en el sufrimiento y practicada durante años por una iglesia oculta que, como una semilla, brotó y floreció después de años de represión. Hungría es un país con una fe viva, que en las circunstancias cambiantes de hoy necesita, digámoslo así, mantener viva esta fe, teniendo en cuenta que vivimos en un contexto diferente al del pasado, en un contexto que, como el Papa nos ha recordado repetidamente, no es solo un tiempo de cambio, sino un cambio de época. Interesante, lo que dijo el Papa en esto. Cambio de época, sí. Y por tanto hay nuevos desafíos que afrontar, que conciernen al clero, que conciernen a los jóvenes. Son los desafíos de una fe que, superada la fase de las amenazas del comunismo, se enfrenta ahora a otros desafíos, por ejemplo, aquellos solo aparentemente más inocuos del materialismo y del consumismo. Y el Papa de esto también ha tratado allí, por supuesto. Eminencia, ¿qué espera de este viaje? Que el Papa cumpla los objetivos que se propone al ir a Hungría y completar su visita anterior, así siempre el aspecto del pastor universal que confirma a sus hermanos en la fe, donde confirmar en la fe significa también consolar, animar, relanzar la belleza del anuncio de Jesús. Es el mismo lema de la visita el que nos lleva a esto. Cristo es nuestro futuro. Este es el título del lema con el cual el Papa ha viajado a Hungría. Cristo es nuestro futuro. ¿Y es un mensaje solo para Hungría? Ya veremos que esto va más allá de las fronteras de Hungría y evidentemente ya sabemos por qué. El papado volverá a coger el poder en Europa. Algo debe acontecer primero para que esto suceda. Problemas, graves problemas. Pero sí, habrá una solución. Cristo es nuestro futuro. La lástima es que no es el auténtico Cristo. Esa es la lástima. Mira la esperanza en nombre del Evangelio y tiene que ver precisamente con la intención prioritaria del pontificado del Papa Francisco, como lo ha expresado en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la promoción de la actividad misionera de una iglesia que sale al mundo para testimoniar la belleza del Evangelio de Jesús. Interesante porque de predicar, dar el mensaje, o sea, el proselitismo, ellos dicen que no, solo haciendo obras buenas. Así es la forma de entrar en ecumenismo, claro, porque si no, ya todo salta por los aires. Trabajan todo muy bien, a la perfección. Y cuánta gente y cuántas denominaciones cayendo en ello. Y la visita será también una ocasión para abrazar a un pueblo particularmente querido por el Papa desde los tiempos de las monjas húngaras que conoció en Argentina.
Y por último cito algunas de sus palabras, las que pronunció el domingo 23 de abril después del Regina Coeli. Será también un viaje al centro de Europa, sobre la que siguen soplando gélidos vientos de guerra, mientras que los desplazamientos de tantas personas ponen en el orden del día urgentes cuestiones humanitarias. Soplando gélidos vientos de guerra en el centro de Europa. Y no solo va de Ucrania en concreto, Recordad Serbia, recordad todas las fronteras precisamente con Rusia. Esto va a terminar pronto y va a terminar solo allí, tiempo al tiempo. Finalmente ya el Papa Francisco parte de Roma rumbo hacia Hungría. Sí, ya ha vuelto, eso sí, pero mientras nosotros vamos viendo como el 28 de abril ya se iba para allá. Esta mañana, decían, antes de salir de la Casa Santa Marta hacia el aeropuerto de Fiumicino, el Santo Padre se encontró con 15 personas sin hogar que viven en las calles cerca de San Pedro, acompañadas por el prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, el cardenal Konrad Krajewski. Interesante. Primer movimiento. Se encuentra con 15 sin techos, personas sin hogar, que viven en las calles cerca de San Pedro. ¿Y el Vaticano no tiene poder para darles un lugar a esta gente? Pero eso sí, para encontrarse y hacer propaganda queda súper bien, El avión que transporta al Papa es neutro en emisiones de CO2. Fijaos, ya empieza una vez más el tema de ecologismo, lo que mueven para algo. Sí, recordad Laudato Si, recordad con todo ello Ley Dominical. Lo acompañan unas 75 personas entre periodistas, fotógrafos, productores, cámaras y técnicos de distintas nacionalidades y una tripulación de 3 pilotos y 6 auxiliares de vuelo. Todo esto es lo que se mueve alrededor del Papa. Este viaje a Hungría bajo el lema «Cristo es nuestro futuro» fue descrito por el pontífice como una visita al centro de Europa donde soplan gélidos vientos de guerra. Dice en referencia a Ucrania, que será uno de los asuntos que abordará, y así lo hizo. Es el segundo pontífice que realiza un viaje apostólico a la nación húngara, después de San Juan Pablo II, que había visitado el país en 1991 y en 1996. La Iglesia de Hungría, con su larga historia, marcada por una fe inquebrantable, por persecuciones y por la sangre de los mártires, está asociada de manera especial al sacrificio de Cristo, manifestó el Papa en aquel encuentro. El Papa Francisco se encontrará nuevamente con los obispos, los fieles, las autoridades, los refugiados, los jóvenes, representantes del mundo universitario y de la cultura, y eso lo veremos. Durante 3 días, los actos se concentrarán en la capital. Grande es la expectación por conocer al sucesor de San Pedro, que vendrá a confirmar en la fe y por escuchar las palabras del Papa sobre los temas de la familia y la acogida. Sí, no puede faltar esto. Él tiene que ser líder moral, eso se basa sobre todo en la familia y, como no, también en la acogida de refugiados y demás. Esta noticia que veis aquí no la voy a comentar mucho, porque la hemos presentado en el último tema de puertas dimensionales. Solo por encima, la réplica de esta imagen de la Virgen María derramó lágrimas como su original. ¿Y por qué os muestro esto? Pues porque esta réplica que derramó estas lágrimas, el Papa también la iría a visitar, y así lo ha hecho, porque la original derramó lágrimas y esta, que es una copia, también. Entonces es una situación de milagro, claro, ya se sabe. Y como hemos tratado ya de ello, no voy a profundizar aquí, pero una vez más nos vemos como siempre inmersos en una situación mariana, porque el Papa lo que hace continuamente es la exaltación a lo que ellos dicen María. En verdad, ya sabéis, culto a Semiramis, nada que ver con la verdad, pero es lo que hay, y lo hacen muy bien. ¿El Papa qué hace? Pues cuando va en el avión siempre saluda a los periodistas, y es lo que ha hecho hacia el vuelo que iba hasta Budapest. Y de aquí, como siempre, vamos a destacar algo. Francisco desea un buen viaje a los 73 reporteros y camarógrafos que le acompañan en su viaje apostólico a Hungría. Con un corresponsal polaco comenta las recientes insinuaciones contra San Juan Pablo II, una estupidez,
Ya sabéis que han habido acusaciones contra precisamente el Papa Juan Pablo II sobre toda esa situación de esa niña llamada de apellido Orlandi y que el hermano sigue después de tantos años desaparecida, hace 40 años ya, diciendo que el papado tenía algo que ver y que ha habido alguien que ha manifestado allí que el Papa Wojtyła hacía una serie de incursiones nocturnas a algunos lugares y claro, esto pues lo han rechazado totalmente por parte de este Papa y gente del clero, evidentemente. En fin, que algún día saldrá a la luz lo que pasó en verdad, qué difícil. Pero sigamos. El Papa ya está en Hungría, dice, la paz viene de políticas capaces de mirar al desarrollo de todos. Y vamos a leer todo su discurso porque llega a decir cosas interesantes. En su primer discurso en Budapest, al encontrar a las autoridades civiles húngaras, Francisco evidenció la necesidad de volver a encontrar el alma europea, el entusiasmo y el sueño de los padres fundadores que generaron diplomacias capaces de recomponer la unidad en vez de agrandar las divisiones. Y esto es interesante, porque el Papa va una vez más por el tema de la Unión Europea a tope. Ya sabéis, es lo que le tiene que dar el poder a él. La primera actividad pública del Papa Francisco en su... Sí, ¿sabéis cuántos lleva de viajes apostólicos? 41 viajes ya, Pues este es el que ha hecho a Hungría, el 41. Fue el encuentro con las autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. En el antiguo monasterio carmelita, tras recibir las palabras de acogida de la presidenta de la República, Katalin Novák, el pontífice dirigió a los presentes un rico discurso inspirado en la capital del país, que no es solo señorial y vivaz, sino un lugar central en la historia. Y como testigo de cambios significativos a lo largo de los siglos, está llamada a ser protagonista del presente y del futuro. Sobre Budapest, donde se abrazan las suaves olas del Danubio, el Papa compartió tres ideas, como ciudad de historia, ciudad de puentes y ciudad de santos. Clarísimo el mensaje, ¿no? Pues vamos a ver por partes. El Papa recordó los orígenes antiguos de la capital húngara, como atestiguan los restos de época céltica y romana. Sin embargo, precisó, su esplendor nos lleva a la modernidad. Francisco evidenció que aunque Budapest nació en tiempo de paz, ha conocido conflictos dolorosos, no solo invasiones de tiempos lejanos, sino en el siglo pasado, violencia y opresión provocadas por las dictaduras nazista y comunista, o sea, de nazis y comunistas. Y todo esto va en relación con algo que está pasando al lado, en Ucrania. Comunistas, sí, era el qué, la Unión de Repúblicas Soviéticas. Nazis, sí, de Alemania y Austria. Pero es que ha habido situaciones en Ucrania donde el nazismo tampoco se quedó corto, originalmente allí. Bueno, pues mirad cómo va preparando todo un terreno. ¿Cómo olvidar el año 1956 y durante la Segunda Guerra Mundial la deportación de cientos de miles de habitantes, con el resto de la población de origen judío encerrada en el gueto y sometida a numerosas atrocidades? Fijaos que también ahora ya mete el tema de los judíos. ¿Todo esto para qué? El Papa no dice las cosas nunca porque sí, ni solo para quedar bien, que también lo hace. Tiene un objetivo, Y el ecumenismo tiene su gran peso. Y una advertencia de lo que puede pasar por allí de nuevo, sí, también. En este contexto, el Santo Padre destacó la labor de muchos justos valientes, como el nuncio Angelo Rotta, y la resiliencia y el esfuerzo de reconstrucción que ha llevado a la ciudad a ser el centro de un país que conoce el valor de la libertad y que, después de haber pagado un alto precio a las dictaduras, lleva en sí la misión de custodiar el tesoro de la democracia y el sueño de la paz. Al recordar que este año se celebran los 150 años de fundación de Budapest, con la unión de tres ciudades, Buda y Óbuda, al oeste del Danubio, y Pest, situada en la costa contraria, el Santo Padre destacó que el nacimiento de esta gran capital en el corazón del continente evoca el camino unitario emprendido por Europa, en el que Hungría encuentra el propio cauce vital. Fijaos que una vez más va poniendo como ejemplo el lugar a donde va. Esto es típico en él,
En la posguerra, Europa representó, junto con las Naciones Unidas, la gran esperanza, con el objetivo común de que un lazo más estrecho entre las naciones previniera conflictos ulteriores, recordó. Por eso se generó todo lo que se hizo al respecto en organizaciones. En general, según el Papa, parece que se hubiera disuelto en los ánimos el entusiasmo de edificar una comunidad de naciones pacífica y estable, delimitando las zonas, acentuando las diferencias, volviendo a rugir los nacionalismos y exasperándose los juicios y los tonos hacia los demás. Parece incluso que la política a nivel internacional tuviera como efecto enardecer los ánimos más que resolver problemas, olvidando la madurez que alcanzó después de los horrores de la guerra y retrocediendo a una especie de infantilismo bélico, observó Francisco. Qué interesante, ¿eh? ¿Quién genera tantos conflictos en el mundo? También participan, ¿eh? Pero claro, siempre quedan como, uy, guerras no. Para conseguir sus objetivos las provocan, pero ellos, uy, no, guerras no. Y esto no es todo. Sigue hablando del resurgir o el rugir de los nacionalismos. Y lo dice en un lugar, en Hungría, que ya sabéis que tiene unos serios problemas con la Unión Europea por varios motivos. Ya iremos viendo más cosas al respecto, aunque ya lo hemos tratado en las conferencias de noticias de actualidad. Pero la paz nunca vendrá de la persecución de los propios intereses estratégicos, sino más bien de políticas capaces de mirar al conjunto, al desarrollo de todos, atentas a las personas, a los pobres y al mañana, no solo al poder, a las ganancias y a las oportunidades del presente. Sí, una vez más, vuelve a hablar de esos intereses que hay para que unos sean ricos y otros pobres, que esto se debe igualar, por tanto debe haber un nuevo tipo de economía, políticas que esto lo pongan en su sitio. Ya sabéis por qué todo esto, ¿eh? Mirad todo lo que hemos presentado al respecto en Preparando el Gobierno Mundial, lo vais a entender a la perfección. En este momento histórico, Europa es fundamental, añadió el Papa, porque gracias a su historia representa la memoria de la humanidad y, por tanto, está llamada a desempeñar el rol que le corresponde, el de unir a los alejados. Por tanto, es esencial volver a encontrar el alma europea, el entusiasmo y el sueño de los padres fundadores, estadistas que supieron mirar más allá del propio tiempo, de las fronteras nacionales y las necesidades inmediatas, generando diplomacias capaces de recomponer la unidad en vez de agrandar las divisiones. Vuelve a centrarse en esos católicos que hicieron la Unión Europea y que además estaban en sociedades secretas, recordad esto, ¿eh? Pero claro, interesa unir Europa. Siempre ha sido el propósito de grandes personajes a través de la historia en este continente y jamás se ha conseguido, como decía la profecía en Daniel, 600 años antes de Cristo. Mas no se unirán cuando estuvieran intentándolo. Si no sabéis de qué va esa profecía, mirad los estudios bíblicos cuando hablamos de la profecía de Daniel 2 y veréis que ahora estamos en el final de una historia que allí cuenta y la tenemos delante nuestro y hace referencia precisamente a todo esto y justo antes del retorno de Cristo. A continuación, el Papa se refirió a la peculiaridad de la perla del Danubio, los puentes que unen sus partes, las de más de 20 circunscripciones que la componen. Pero los puentes que conectan realidades diversas también nos sugieren reflexionar sobre la importancia de una unidad que no signifique uniformidad. También la Europa de los 27, construida para crear puentes entre las naciones, necesita del aporte de todos sin disminuir la singularidad de ninguno, recordó. Una vez más, ¿qué trata? De unir Europa como sea. Son los que le van a dar el poder, recordad, al papado. Pienso, por tanto, en una Europa que no sea de rehén de las partes, volviéndose presa de populismos autorreferenciales, pero que tampoco se transforme en una realidad fluida o gaseosa, en una especie de supranacionalismo abstracto que no tiene en cuenta la vida de los pueblos. Este es el camino nefasto de las colonizaciones ideológicas que eliminan las diferencias. Francisco señaló, es curioso porque dice esto, y es lo que ellos hacen con el ecumenismo, pero bueno. Francisco señaló cuán hermoso sería, en cambio,
construir una Europa centrada en la persona y en los pueblos, donde haya políticas efectivas para la natalidad y la familia, buscadas con atención en este país, donde naciones diversas sean una familia en la que se vela por el crecimiento y la singularidad de cada uno. El puente más famoso de Budapest, el de las cadenas, nos ayuda a imaginar una Europa así, notó, constituida por muchos anillos grandes y diferentes que encuentran su propia firmeza al formar juntos vínculos sólidos. Y en esto la fe cristiana ayuda y Hungría puede hacer de pontonero, añadió, valiéndose de su específico carácter ecuménico. Aquí diversas confesiones conviven sin antagonismos, colaborando respetuosamente con espíritu constructivo. ¿Veis hacia dónde va todo? Hacia el ecumenismo. La política se dé como se dé, pero todo va a parar también a una cuestión religiosa, ecumenismo. Qué bien mueve todo, ¿eh? Y con qué vocabulario lleva todo al mismo objetivo. Ya sabéis, lo de los puentes, no muros, ¿eh? No para de decirlo. Por último, hablando de Budapest como ciudad de santos, el Papa Francisco mencionó a San Esteban, primer rey de Hungría, que vivió en una época en la que los cristianos en Europa estaban en plena comunión, destacando que la historia húngara nace marcada por la santidad, y no solo de un rey, sino de toda la familia. Su hijo San Emerico recibió de su padre algunas observaciones que constituyen una especie de testamento espiritual para el pueblo magiar, remarcó, magiar son los húngaros, ¿eh? En él leemos palabras muy actuales. Te recomiendo que seas amable no solo con tu familia y parientes, o con los poderosos y adinerados, o con tu prójimo y tus habitantes, sino también con los extranjeros. Una gran enseñanza de fe donde radica esa bondad popular húngara, revelada por ciertas expresiones del lenguaje común, como por ejemplo, Honag Lenin yo, es bueno ser buenos, y yo padni min kapni, es mejor dar que recibir, precisó el Papa, y añadió. De esto no solo se desprende la riqueza de una identidad sólida, sino la necesidad de apertura a los demás, como reconoce la Constitución cuando declara respetamos la libertad y la cultura de los otros pueblos, nos comprometemos a colaborar con todas las naciones del mundo. Esta también afirma, las minorías nacionales que viven con nosotros forman parte de la comunidad política húngara y son parte constitutiva del Estado, y se propone el esfuerzo por el cuidado y la protección de las lenguas y de las culturas de las minorías nacionales en Hungría. Con esto hace referencia también a la cuestión gitana, ¿eh? El pontífice agradeció también a las autoridades por la promoción de las obras caritativas y educativas inspiradas por dichos valores y en los que se empeña la estructura católica local, así como por el apoyo concreto a tantos cristianos que atraviesan dificultades en el mundo, especialmente en Siria y en el Líbano. Una provechosa colaboración entre el Estado y la Iglesia, dijo. Es fecunda, pero para que sea así necesita salvaguardar bien las oportunas distinciones. Es importante que todo cristiano lo recuerde, teniendo como punto de referencia el Evangelio, para adherir a las decisiones libres y liberadoras de Jesús y no prestarse a una especie de colaboracionismo con las lógicas del poder. Desde este punto de vista, hace bien una sana laicidad, que no decaiga en el laicismo generalizado, que se muestra alérgico a cualquier aspecto sacro para luego inmolarse en los altares de la ganancia. La acogida es un tema que suscita numerosos debates en nuestros días y sin duda es complejo, precisó además el Papa, indicando que la actitud de fondo para los cristianos no puede ser diferente de lo que transmitió San Esteban después de haberlo aprendido de Jesús, que se identificó con el extranjero necesitado de acogida. Pensando en Cristo presente en tantos hermanos y hermanas desesperados que huyen de los conflictos, la pobreza y los cambios climáticos. Atención a esto, lo ha soltado ya. ¿Creíais que no iba a decir nada al respecto? Pues sí, los cambios climáticos. Necesitamos afrontar el problema sin excusas ni dilaciones. Es un tema que debemos afrontar juntos, comunitariamente, porque en el contexto en que vivimos las consecuencias tarde o temprano repercutirán sobre todos. Sí, conflictos, pobreza y cambios climáticos. Bueno, ¿por qué se produce eso? Ya sabéis, porque el ser humano está desgraciando el planeta directamente y ya está. No habla en verdad de por qué se produce el cambio climático. Eso no lo va a decir nunca.
Gracias a Dios ya lo presentamos en las conferencias en Costa Rica. Pero bueno, decir eso a muchos no les gusta que se sepa. ¿Que no hay cambio climático? Claro que lo hay, lo estamos viendo todos, eso es una evidencia, el porqué es otra cuestión. Por eso es urgente, como Europa, trabajar por vías seguras y legales, con mecanismos compartidos frente a un desafío de época que no se podrá detener rechazándolo, sino que debe acogerse para preparar un futuro que, si no lo hacemos juntos, no llegará, añadió. Por tanto, hay que hacerlo unidos. No es posible citar a todos los grandes confesores de la fe de la Pannonia Sacra, expresó Francisco en la conclusión de su discurso, pero al menos quisiera mencionar a San Ladislao y Santa Margarita, no es Ladislao Kubala, haciendo referencia también a las figuras majestuosas del siglo pasado, como el cardenal Joseph Mizzenti, los beatos obispos mártires Vilmos Apor y Zoltán Malsnei y el beato Laszlo Batanyi Stratman. Ellos son, junto con muchos justos de varios credos, padres y madres de vuestra patria. A ellos el sucesor de Pedro encomendó el futuro de este país, por el que aseguró sus oraciones y cercanía, con un recuerdo especial por los que viven fuera de la patria y por cuantos conoció durante su vida, en particular la comunidad religiosa húngara que acompañó en Buenos Aires. Y se despide hablando en húngaro: Dios bendice a los húngaros. Bien, ya veis que el Papa ya soltó todo un discurso en el cual ya iba dando todas las pinceladas de por dónde quiere que vaya todo. Y evidentemente todo deberá ir por donde él marca. De eso no hay duda. Y en lo que comentó, evidentemente alguien estaba implicado. El Papa llega a Hungría y pide a Orbán que acepte inmigrantes como signo de cristianismo. El Papa Francisco dio un discurso ante el gobierno húngaro y alertó de los peligros de creciente nacionalismo en Europa. Y claro, no aceptar a inmigrantes es también equivalente a nacionalismo, excluyente. ¿Y quién participa de esa ideología? Pues el católico Víctor Orbán. El Papa Francisco ha llegado este viernes a Budapest y en su primer discurso ante el gobierno húngaro ha advertido de los peligros del creciente nacionalismo en Europa. Además, pidió a Hungría que acepten a los inmigrantes junto con el resto del continente porque eso sería un verdadero signo de cristianismo. En un duro discurso dirigido a los líderes del gobierno, incluido el primer ministro Víctor Orbán, que ha tenido una serie de roces con la Unión Europea, Francisco también instó a rechazar las formas autorreferenciales de populismo y los intereses estrictamente nacionalistas. Francisco pidió la vuelta al espíritu europeo que imaginaron los fundadores de la Europa moderna tras la Segunda Guerra Mundial, afirmando que las naciones tenían que mirar más allá de las fronteras nacionales. Este discurso lo estaba dando ante Víctor Orbán, recordad esto. Y habló pues de todo lo que hemos visto allí, con lo cual evidentemente está marcando pautas. Víctor Orbán debe hacer lo que dice el Papa, de lo contrario tendrá problemas por más católico que sea. Aunque también le va bien, por otra parte, porque es un señor que trabaja por una moral a tope en Hungría. Pero a su vez hay contrapartidas. Pues bien, todo eso se tiene que arreglar de algún modo, sí o sí. Aquí los veis precisamente uno junto al otro. Y, cómo no, al final unas frases interesantes. El Papa ha hablado el mismo día en que por primera vez a gran escala en casi 2 meses, dejando una veintena de fallecidos. A este respecto, Francisco volvió a hacer un llamamiento para poner fin a la guerra, pidiendo esfuerzos creativos por la paz, para ahogar a los que llamó solistas de la guerra. ¿Solistas de la guerra? ¿A quién se refiere entonces? ¿A Putin? Y ya está. ¿Y quién está moviendo a los solistas de la guerra que él llama, como puede ser también Zelensky? Y Estados Unidos y los aliados. Y por el otro lado tenemos a Rusia, tenemos a China que apoya, a Irán, a tantos otros más. ¿Solistas de la guerra? Solistas de la guerra no, ya son un coro, de solistas nada. Y alguien lo dirige tras bambalinas y tantos no se enteran ni de los que están participando en el conflicto. Impresionante, ¿eh? ¿Y quién es el titiritero?
el señor vestido de blanco, el líder del Vaticano, el líder de los jesuitas, aunque tenga a un general de la orden teóricamente por encima de él, el Papa Negro. El Papa Francisco, este es el blanco, condena ideología de género e insensato derecho al aborto en Hungría. Tras el discurso de la Presidenta de la República de Hungría, Katalin Novák, el Papa condenó el camino nefasto de las colonizaciones ideológicas que eliminan las diferencias, como en el caso de la denominada cultura de la ideología de género. Interesante, porque por el otro lado él va hablando de cosas que parece que a veces se contradiga, ¿eh? Lamentó que estas colonizaciones antepongan a la realidad de la vida conceptos reductivos de libertad, por ejemplo, presumiendo como conquista un insensato derecho al aborto, que es siempre una trágica derrota. Ya sabéis que ellos niegan absolutamente que pueda haber aborto bajo ninguna circunstancia. Y si la madre se tiene que morir, que se muera, pero aborto nunca. El pontífice exhortó a que haya políticas efectivas a favor de la natalidad y la familia. En Europa no nacen suficientes niños y su población envejece. Al mismo tiempo, subrayó que existen lugares donde la población tiene ya un promedio de edad de 46 a 48 años. Sí, es cierto, la población europea va envejeciendo, no nacen suficientes niños. En esto, continuó, la fe cristiana ayuda y Hungría puede hacer de pontonero, abrir puentes, valiéndose de su específico carácter ecuménico. Aquí diversas confesiones conviven sin antagonismos, colaborando respetuosamente con espíritu constructivo. Esto es interesante porque el flujo migratorio es lo que hace que cada vez haya más niños que en verdad provienen de otros lugares, de padres de fuera de Europa. ¿Y esto qué suele pasar? Pues que vienen con las creencias de sus padres. Y normalmente los que suelen emigrar hacia Europa, ¿de qué países provienen? Bueno, de Ucrania, ortodoxos, sí, normalmente. Pero ¿y el resto? Suelen ser, ¿qué? Musulmanes. Y todo esto se va haciendo y permitiendo por algo, porque es necesario que algo acontezca en Europa. En fin, que tantas veces, como decimos, hay tanta gente que no se entera absolutamente de por qué está pasando todo esto. Claro que hay que ayudar a la gente, es lógico, pero la lástima es cómo todo se ha fomentado para que estas cosas acontezcan. Todo tiene un propósito. Antes de su discurso, el Papa tuvo un breve encuentro con el primer ministro Víctor Orbán, que describió la visita del Papa como un momento maravilloso. Maravilloso, pero el Papa va y ¡pam!, le da el toque, ¿eh? Esto representa para nosotros una confirmación, un apoyo. Estamos luchando por mantener el camino cristiano y esta es una lucha muy difícil en esta Europa actual. Luchamos por mantener la fe cristiana y esta guerra que clama por la paz, añadió Orbán. Qué interesante, ¿eh? Le pegan garrotazos y hay uno allí diciendo que es una confirmación y un apoyo. Quieren mantener un camino cristiano allí, sobre todo católico, pero que en Europa esto actualmente es difícil. Bueno, pues fijaos cómo por un lado están bien y por el otro están mal, con el papado, ¿eh? Y al final tendrán que cumplir órdenes o también van a terminar, como le está pasando a la Iglesia Ortodoxa rusa en Ucrania. Y ahora hablo de país ya en concreto más que como una cuestión solo de una religión, ¿eh? El Papa dice: la Iglesia en Hungría dé testimonio de una acogida con profecía. Fijaos, porque tantas veces suelta lo de profecía y nada tiene que ver con lo que quiere decir profecía a nivel bíblico. Este 28 de abril el Santo Padre se reunió con los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas y agentes pastorales de Hungría en la concatedral de San Esteban de Budapest. A ellos el pontífice les propuso la acogida con profecía contra el derrotismo catastrofista y el conformismo mundano. Acogida con profecía. En fin, si alguien lo entiende. Destacamos esto. Bueno, primero aquí, Cristo resucitado, centro de la historia, es el futuro. Recordad, antes lo hemos visto. Estas son pues las dos interpretaciones, diría yo, las dos tentaciones de las que siempre debemos cuidarnos como Iglesia, dice el Papa.
Primero, una lectura catastrofista de la historia presente que se alimenta del derrotismo de quienes repiten que todo está perdido, que ya no existen los valores del pasado, que no sabemos dónde iremos a parar. Es hermoso que el reverendo Sándor haya expresado su gratitud a Dios, que lo ha liberado del derrotismo. Y luego está el otro riesgo, el de la lectura ingenua de la propia época, que en cambio se basa en la comodidad del conformismo y nos hace creer que al fin de cuentas todo está bien, que el mundo ha cambiado y debemos adaptarnos. Bueno, fijaos que el Papa dice que lo que hay que buscar en definitiva es un equilibrio. Derrotismo, las cosas están mal, no, tranquilos, esto tiene solución, viene a decir el Papa. No hay que ser así de derrotista. Y es curioso porque él habla de una cuestión de profecía, ¿eh? Cuando la profecía nos dice que esto irá de mal en peor, sí o sí, y que vendrá Cristo a poner punto y final a toda esta historia de la cual ellos están participando tan intensamente, para mal, claro. Bueno, pues se muestra como ese punto de equilibrio. Qué interesante, ¿eh? Buscar un punto de equilibrio cuando en verdad el equilibrio no está allí. Una vez más, un plagio satánico del equilibrio del auténtico cristianismo, ¿eh? Es que Satanás lo plagia absolutamente todo, todo. Claro, no nos podemos adaptar a lo que hay y ya está porque sí. Hay que también hacer algo. Fijaos, cómo está buscando ese punto. Así, contra el derrotismo catastrofista y el conformismo mundano, el Evangelio nos da ojos nuevos, nos da la gracia del discernimiento para entrar en nuestro tiempo con actitud de acogida, pero también con espíritu profético, por tanto, con acogida profética. ¿Entendéis algo de lo del espíritu profético aquí? Es que, en fin, estamos llamados a una acogida con profecía. Dale que te pego. A este respecto, el Santo Padre les propuso una imagen utilizada por Jesús, la de la higuera. Aprendan esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el fin está cerca, a la puerta. Entonces, ¿a qué conclusión va a llegar el Papa con todo esto? Mirad, por consiguiente, estamos llamados a acoger como una planta fecunda el tiempo en que vivimos, con sus cambios y sus desafíos, porque a través de todo esto, dice el Evangelio, el Señor se acerca. Y mientras tanto estamos llamados a cultivar la época que nos ha tocado, a leerla, a sembrar el Evangelio, a podar las ramas secas del mal, a dar fruto. Estamos llamados a una acogida con profecía. Una vez más, ya me diréis qué tiene que ver lo de la acogida con profecía con todo lo otro. Él no lo explica, pero se queda tan ancho diciendo esto. Y todos, pues amén. Sí, ¿son señales del retorno de Cristo? Sí, claro, el Señor se acerca. ¿Hay que seguir haciendo la obra mientras el Señor se acerca? Claro, solo faltaba. Pero es que al final, ya veis, ¿a dónde lo lleva todo? A una acogida, acogida con profecía. Desde luego, es el amo y Señor pegando cambiazos a las cosas de la palabra de Dios para llevarlo a su terreno. Es impresionante, todo un jesuita, sí señor. Pero la acogida profética, precisó el obispo de Roma, supone aprender a reconocer los signos de la presencia de Dios en la realidad, incluso allí donde no aparece explícitamente marcada por el espíritu cristiano y nos sale al encuentro con ese carácter que nos provoca y nos interpela. Y al mismo tiempo se trata de interpretarlo todo a la luz del Evangelio, sin mundanizarse, sino como anunciadores y testigos de la profecía cristiana. Pero profecía cristiana, pero si la profecía cristiana te dice que eso pasaría y aún iban a pasar más cosas entre las cuales ellos están implicados para que acontezca todo esto y llevar el mundo a la perdición. Ah, eso no, claro. Pero habla de testigos de la profecía cristiana. Vemos que también en este país, donde la tradición de fe permanece firmemente arraigada, presenciamos la difusión del secularismo y de cuánto lo acompaña, que a menudo amenaza la integridad y la belleza de la familia. Expone a los jóvenes a modelos de vida marcados por el materialismo y el hedonismo, y polariza el debate sobre las nuevas cuestiones y los nuevos desafíos. Y entonces la tentación puede ser la de volverse rígidos, encerrarse y adoptar una actitud de combatientes. Pero tales realidades pueden representar oportunidades para nosotros, los cristianos, porque estimulan la fe y la profundización de algunos temas.
Nos invitan a preguntarnos cómo estos desafíos pueden entrar en diálogo con el Evangelio, a buscar nuevos caminos, instrumentos y lenguajes. Sí, algo está pasando también en Hungría, la secularización, como en el resto de Europa, y por eso da estos toques. Nosotros lo dejamos hoy aquí, porque va a tener continuación. Lo próximo que vamos a ver es un encuentro que ha pasado bastante desapercibido por muchos, pero de una significación importantísima. El Papa se encontró con alguien allí, alguien que tiene un pasado, pero ahora tiene un presente que parece bastante distinto. Eso es parte de lo que vamos a ver en la siguiente entrega, de lo que el Papa ha hecho en Hungría. Y nos quedan bastantes cosas por informar, pero ya veis hacia dónde va todo su discurso. Al final todo tiene que ver con llevar a Europa a una unidad, a unidad solo política, no, de ecumenismo. Y ya sabéis, todo eso en una situación de conflicto bélico, en el cual ellos son los garantes de la bondad y de la paz, y buscando la paz y la seguridad. Sí, pues bueno, ya lo veréis en su momento. Y tiene que ver con esto. Francisco se reunió con Hilarión en Budapest y hablaremos y mostraremos el porqué. Maranata 2031. Sí, esto sí que es profecía de verdad.